Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Soy el maestro Pablo Adrián Rivera Juvenal y estamos abordando nuestra última unidad, la unidad número 4 de la asignatura Evaluación Clínica. En la tarde del día de hoy vamos a tener nuestra sesión sincrónica en la cual exploraremos estos temas con mayor profundidad, pero por si por alguna razón no puedes entrar y ya necesitas la información para ir a empezar a trabajar tus elementos, pues te presentamos la información en esta presentación. Muy bien. Les voy a compartir pantalla y empezamos a trabajar. Permítanme. Siempre me cuesta un poquito de trabajo poder compartir la pantalla la primera vez. Listo. Entonces hablábamos acerca de la unidad número 4 que lleva como título la aplicación de programas de intervención. A lo largo de toda nuestra asignatura de evaluación clínica, hemos visto cómo se desarrolla este proceso de evaluación, desde el mismo procedimiento para que tengan como una línea de cómo se lleva a cabo, la entrevista para recabar información de los diferentes agentes, la selección y aplicación de pruebas, dependiendo de las diferentes áreas de desarrollo y maduración que vamos a abordar, hasta el último punto que es ya presentar el informe para poderlo ir trabajando, que es lo que vamos a desarrollar en esta última unidad. Muy bien. Hay que recordar siempre el objetivo que obtenemos en cada una de las unidades. En este caso, cuando hablamos de la unidad número 4, el objetivo va a ser redactar los principales elementos de un informe psicológico que permitan exponer los resultados y consideraciones éticas resultantes de un proceso de evaluación clínica. Por tanto, tenemos doble objetivo. Por una parte, poder determinar y establecer los elementos del informe psicológico y por otra, las consideraciones éticas al respecto. Estos dos elementos los iremos trabajando a lo largo de esta presentación, por lo cual les pido ir poniendo atención en este caso. Muy bien. Recordemos que vamos a partir del incidente crítico y el incidente crítico nos plantea la siguiente pregunta, que es: ¿por qué es importante la identificación de necesidades de evaluación clínica infantil y las recomendaciones de tratamiento desde la ética del psicólogo? Es decir, ¿por qué es importante llevar a cabo el informe y qué papel juega la ética del psicólogo? Recordemos que no estamos trabajando con manzanas o con peras o con botes, estamos trabajando con seres humanos. Y al trabajar con seres humanos, tenemos la necesidad o tenemos el imperativo de respetar y cuidar su persona, porque son seres humanos, y más en el caso de la infancia, que son seres humanos que están en desarrollo. Vamos a revisar. El informe psicológico se va a integrar de la siguiente forma. Para esto citamos a Sadler en un texto de 2018, en el cual nos dice que el informe psicológico como tal se va a basar en los datos que se obtuvieron a través de las pruebas psicológicas, pero no solamente a través de las pruebas psicológicas, sino también con las entrevistas de la persona evaluada y las personas relacionadas como los padres, los tutores, los profesores y cualquier otra persona vinculada, y las observaciones sistemáticas del comportamiento que ha tenido el psicólogo a lo largo de sus sesiones y también lo que les han reportado los centros escolares o algunos otros tipos de información previa de otros psicólogos, los reportes médicos, psiquiátricos y otras fuentes. Por tanto, es importante recordar que el informe psicológico no consiste en decir el resultado de una prueba, es ver en totalidad o en integridad todos los elementos que conforman al proceso de evaluación clínica, de una forma clara, concisa, que cualquiera los pueda entender al momento de leer. Por tanto, lo veremos más adelante, el informe psicológico tiene que estar establecido para qué persona va dirigida y de esta forma tener los elementos necesarios para el evalúo y la comprensión de la persona destinataria final. Muy bien. Lo primero que vamos a tener es la ficha de identificación. En el informe vamos a colocar la ficha de identificación, la cual incluye los datos generales de la persona evaluada: nombre, edad, sexo, nacionalidad, si ustedes lo prefieren, idioma, los datos para poder identificar y poder generar el informe de una manera que pueda ser detectado y pueda ser trabajado. También para poder reconocer de quién se está trabajando. ¿Ok? Después tenemos que poner el motivo de la consulta, después de los datos de identificación.
Recordemos que al momento de realizar las primeras entrevistas y los primeros contactos con el paciente, le preguntamos cuál es la razón o cuál es el motivo por el cual están asistiendo a la consulta o a la evaluación. De esta manera vamos a señalar si fue canalizado por la escuela, por el pediatra, por algún otro profesional o por los padres. Y qué es lo que ellos están buscando o qué es lo que percibieron a través de este primer contacto. Esto con el objetivo de poder establecer cuáles van a ser las pruebas que se van a aplicar en la evaluación y también ver los antecedentes que se llevaron a cabo con el objetivo de poder contextualizar el punto a través de entrevistas, estudios realizados, todos los elementos alrededor. Entonces, en el motivo de la consulta, vamos a colocar el paciente o los tutores del paciente trajeron a fulanito de tal a evaluación debido a que presentaba tal, tal y tal punto que les causaba alarma. Y su expectativa o lo que están buscando es que deje de cometer tal conducta, mejore tal aspecto, desarrolle tal habilidad y demás. Aquí vamos a establecer cuál fue la razón por la cual llegó con ustedes la persona. Después vamos a poner un apartado que es el de observación de la conducta del niño y también de los familiares durante la observación y la evaluación. Recordemos que no solamente estamos revisando al niño, porque no es un ente aislado, sino es un ente en un compuesto social. Es decir, no solamente vamos a evaluar cómo se está comportando el niño y cómo se está desarrollando, sino también cómo influencia la familia. De esta forma vamos a revisar las reacciones que tuvo ante el fracaso en las pruebas, los métodos de trabajo que se llevan con el estudiante, cómo se relaciona el paciente con el examinador, cómo se relaciona el paciente con sus padres, con sus compañeros escolares y el tipo de conductas que presenta, ya sean habilidades, torpeza, movimientos de las manos, o de los pies diferentes a los comunes y demás, como el aleteo, ¿no? En las personas con autismo. Aquí vamos a observar la conducta del niño y de los familiares. Por eso les comentaba que no solamente se aplica una prueba, tenemos que ver todo el contexto y más con los niños tenemos que revisar el elemento no verbal, es decir, aquellos elementos que aunque el niño no lo externalice con palabras, lo podemos detectar. El niño está retraído, el niño se pone muy tenso, el niño no tolera la frustración, al niño le cuesta dibujar y demás. Estas observaciones nos van a permitir ir avanzando. Ya que tenemos la entrevista, la observación y los elementos previos al instrumento de evaluación, vamos a seleccionar qué instrumentos vamos a utilizar y bajo qué parámetros. Ya sea que utilicemos un instrumento o utilicemos varios por medio de una batería. Aquí lo que vamos a colocar en el informe es un listado de los métodos y pruebas que se emplearon en la evaluación. Es importante que al momento de registrar la evaluación coloquen los nombres completos de los instrumentos y la versión con la cual se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque en caso de que lo revise otro psicólogo o lo realice otro especialista, sepa exactamente con qué versión están trabajando y desde allí empezar a ver los resultados. De lo contrario, no vamos a tener claridad sobre este punto. Ya que establecimos los instrumentos y especificamos cuáles son los que utilizamos, en el informe vamos a canalizar los resultados obtenidos. La, rela- perdón, la, la escritura o la redacción, ya. La redacción de estos resultados lo vamos a hacer en tres momentos. Los resultados de las pruebas psicométricas, las pruebas proyectivas y también, perdón, las pruebas psicométricas, las pruebas de la maduración del desarrollo neurológico y las pruebas proyectivas. ¿Ok? Aquí vamos a colocar de forma clara cuáles fueron los resultados, dependiendo del motivo de consulta por el cual se llevaron a cabo y la persona a la cual se entregará. De esta forma, si le vamos a entregar los resultados a otro psicólogo, sería conveniente que colocáramos los resultados cuantitativos de las pruebas para que él pueda analizar en concreto cómo se desempeñó la persona de una forma objetiva, como ver la propia prueba. Pero si le entregamos este trabajo directamente en bruto a los padres o quizás a un profesor, no le va a ser tan claro,
Por tanto, en el caso de entregarlo a un profesor o a un familiar, es necesario señalar una narrativa en la que se muestren los rendimientos del niño hablado y una comparación con el desarrollo o el desempeño de una persona mm, que lleva un desarrollo normal, por poner una palabra, y el desarrollo del niño en cuestión. Estos resultados los vamos a poder presentar en diferentes áreas. Es decir, podemos poner dentro del área psicomotriz. En la parte intelectual, el niño presentó tal, tal y tal, mientras que lo que se esperaba era tal y tal y tal. En la parte visomotriz se esperaba tal, 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 y el niño logró tal y tal. Después de ello, vamos a colocar el resultado de las pruebas proyectivas. En este resultado, vamos a colocar aquellas pruebas que tratan de reflejar más el aspecto emocional, el aspecto en el cual el paciente, a través de la proyección en las pruebas, nos expresa o trata de mostrar su sentir. Vamos a explicar en este punto los datos obtenidos de estas pruebas y el análisis que tenemos sobre ellos. Recordemos nuevamente, en el caso de un psicólogo, damos las pruebas, los resultados lo más crudos posible para que los pueda analizar. Y en el caso de un padre de familia o un profesor, desarrollamos el análisis para que pueda darle seguimiento a lo que estamos planteando. Estos resultados que vamos a colocar se tienen que redactar de forma clara y siempre hay que considerar las características personales del niño y el adolescente en relación con el contexto familiar, escolar y social. Es decir, cada prueba proyectiva se tiene que canalizar con la interpretación propia de cada uno de los participantes o cada uno de los evaluados. No podemos hacer una generalización de un resultado de una prueba proyectiva. ¿Por qué? Porque hacer una proyección tenemos que tomar en cuenta la historia de vida de la persona y los elementos que ella está manejando para poder hacer una proyección o una adecuación más acertada. Por último, vamos a colocar en las conclusiones la impresión diagnóstica que tenemos sobre el paciente conforme a la razón o el motivo por el cual se inició la evaluación. Aquí vamos a elaborar un resumen de todo lo que hemos visto, señalando la información más relevante o más importante que se relacione con el motivo de la consulta para responder al mismo. Y en el caso de que se requiera, vamos a brindar un diagnóstico. Este diagnóstico vamos a utilizarlo a través de un acercamiento multidimensional desde la perspectiva del DSM-5, ¿ok? Es decir, la prueba, lo observado y lo recabado, cómo se puede encuadrar con el DSM-5 para que la persona tenga un encuadre más acertado. Recordemos que muchas personas necesitan los resultados de una prueba de evaluación clínica para poder canalizar a sus hijos o a sus familiares a determinadas instituciones. Ejemplo, una persona con autismo necesita ser evaluada clínicamente con autismo. Bueno, no con autismo, esa es una grosería. Una evaluación clínica tiene que señalar que una persona es autista para que pueda tener un seguimiento en el seguro social, en la escuela, en instituciones y demás. Y también hasta para tramitar algunas cosas de gobierno, de apoyos y demás, necesitamos este tipo de diagnósticos. Por tanto, es importante establecer. De forma general, estos son los elementos que tienen que tener el informe psicológico. De hecho, el informe de evaluación psicológico, de hecho, esto lo tienen directamente en la plataforma. Ustedes lo pueden consultar en cualquier momento, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones generales sobre la redacción de este informe. La primera recomendación, esto es en torno a la redacción. El tratamiento que se va a recomendar o el tratamiento o elementos a llevar a cabo tienen que ser congruentes con los resultados obtenidos en las pruebas. Es decir, tiene que haber una relación causa y efecto. De lo contrario, no se va a seguir la narrativa del informe de evaluación y no va a tener mucho sentido. ¿Ok? Recordemos que el informe tiene que tener el nombre completo y la firma de quien realizó el estudio. Al igual, contar con una cédula profesional que lo avale como una persona capaz de poder llevar a cabo este tipo de pruebas. Aquí lo tenemos, ¿no? Es el grado académico de psicólogo.
y el número de cédula profesional. Muy bien, esto también lo comento porque en el caso de ustedes no pueden desarrollar todavía informes psicológicos. Pueden apoyar algún psicólogo para para poderlo desarrollar, pero el que tiene que dar el aval en última instancia es el psicólogo a través de su cédula. De lo contrario, ocurriría un delito que se llama suplantación de profesión y se pueden meter en muchos problemas, además de el daño que causaría en la persona y demás. Ok. En caso de que el paciente sea Perdón, en caso de que el que realizó el estudio sea un estudiante, como es el caso de ustedes, el informe, lo que le estaba señalado, tiene que tener la firma del alumno y la firma del supervisor o el maestro que avale el informe con su cédula profesional. Es decir, mostrar que no lo hicieron solo, sino que tienen un aval que lo está ratificando. De esta forma, el que está dando fe y legalidad de su informe no son ustedes, sino es la persona que está a cargo de ustedes. Después, también, que esto se- un poquito. Después, hay que recordar que al momento de realizar el informe tenemos que ser los más objetivos posibles. Por eso no un pajarito. Tenemos que ser los más claros y objetivos posibles. Comprendo que es muy difícil luego ser objetivos porque somos seres humanos, en última instancia somos subjetivos, pero tenemos que evitar juicios de valor, tenemos que evitar colocar creencias personales o valoraciones personales y solamente enfocarnos en lo observado, en lo calculado y en lo evaluado. Y que la redacción al momento de llevarlo a cabo sea lo más clara y sencilla posible para evitar malinterpretaciones o para evitar una doble interpretación o un equívoco al momento de llevar a cabo el resultado. Esta es la entrega de resultados, ¿ok? Para que tengan esos elementos en cuenta. Muy bien. Y ya, para unas recomendaciones generales, en cada uno de los apartados tenemos como, bueno, no en cada uno de los apartados, de forma general, tenemos las siguientes recomendaciones. En la integración de los datos, vamos a buscarlo hacerlo a través de temas y tendencias comunes en los hallazgos de oración para que sea más fácil de detectar, o sea, como colocarlo en pequeños bloques para que sea más fácil de comprender. ¿Ok? También estos datos obtenidos se deben de integrar a través o dentro de la perspectiva teórica que lo sustenten. Lo que decíamos desde la primera unidad, de que no solamente vamos a utilizar una prueba porque sí, sino que tiene que tener un sustento teórico que lo avale y utilizar un lenguaje claro que permita la comprensión del informe. Sobre el contenido del informe, tiene que dar una respuesta al objetivo de la evaluación y el motivo de la consulta. Es decir, tenemos que dar una valoración referente a la razón o el motivo por el cual se inició la evaluación clínica. Tiene que sintetizar toda la información disponible, el informe para que pueda ser trabajado por otros especialistas o para el propio paciente, y se tienen que evitar nuevamente los juicios de valor y adjetivos calificativos negativos o fuera de contexto. Recordemos que el informe que vamos a entregar va a tener un impacto muy fuerte en la vida de los pacientes y también de las familias. Por tanto, un informe mal redactado o un informe que tenga calificativos negativos, fuera de contextos, insultos, denigraciones, va a impactar severamente en la vida del paciente, ya que esto le va a perfilar a las personas que traten con él una forma muy particular negativa. Vamos a verlo así. Una persona que tiene autismo, si se le cataloga o si se le señala como una persona con retraso mental o con déficit mental, o una persona que nunca se va a adaptar a la sociedad o que no tiene forma alguna de poder ser normal, las personas que lean ese informe lo van a tratar muy diferente. Entonces tenemos que ser objetivos, señalar en el caso del autismo que tiene autismo la persona, lo cual le da unas características de acercamiento a la realidad diferente a un neurotípico y que lo podemos dividir en 3 grados, dependiendo de cuánta ayuda necesita la persona, aclarando que estos grados van cambiando a lo largo de la vida de cada persona y que no implican una discapacidad. ¿Ok? Bueno, sobre la claridad de la información tenemos que señalar que tenemos que tener una buena redacción, tanto a nivel ortográfico como a nivel coherencia, para que se entienda y evitar los problemas interpretativos. Las ideas que se presenten tienen que tener una secuencia lógica ordenada.
De lo contrario, no vamos a tener un sentido de lo que se está diciendo. En la medida de lo posible, vamos a evitar los tecnicismos, principalmente cuando el informe está dirigido a los padres o a algunos profesores, ya que un tecnicismo puede ser una barrera para que puedan comprender lo que están leyendo. Por tanto, hay que tratar de utilizar en la medida de lo posible un lenguaje común o accesible para las personas, evitando el lenguaje técnico por la misma razón. Y las afirmaciones que se hagan tienen que ser directas y concretas. ¿Ok? No hay que darle la vuelta. Tampoco se trata de no decir las cosas por miedo de qué va a sentir o, o cómo le va a dañar, porque eso también puede afectar la comprensión del informe y a la larga afectar al paciente. La extensión del informe. Para tener una extensión del informe, tiene que ser la pertinente para cada caso, o sea, cada caso tiene como una extensión particular, ya sea por la cantidad de sesiones, la cantidad de resultados y demás, y para que se pueda sustentar de forma clara la respuesta al motivo de consulta. ¿Ok? Siempre y cuando, aunque digamos que esta extensión del informe es dependiendo de cada caso, hay que priorizar la concreción, es decir, hay que priorizar la síntesis para que sea más manejable y más comprensible por los lectores, ¿ok? Es decir, si el informe es demasiado largo, se puede prestar a confusión o disgregación de la información. Por tanto, hay que manejar mucho el proceso de síntesis. Muy bien, para culminar. La comunicación de resultados y del seguimiento hay que comprender o hay que llevar a cabo que tenemos que ver a la evaluación y al informe desde la perspectiva de un modelo integrador de valoración. Es decir, cómo la persona va a tener un tratamiento y cómo ese tratamiento va a permitir que la persona siga cambiando. No a generar que el informe sea como una sentencia, o sea, como un destino prefijado, sino que el informe sea un elemento más para seguir trabajando, para seguir por medio de los tratamientos, viendo y monitoreando el desarrollo de las personas, principalmente en los menores de edad. Y ya, el manejo ético de los resultados. Recordemos, y esto es muy, muy importante, que las personas con las que trabajamos son seres humanos. Y por tanto, un maltrato ético, un mal manejo de la información o algún tipo de prejuicio o algún tipo de alteración de los resultados puede afectar directamente a la vida de la persona muy fuertemente. Entonces hay que ser claros, hay que ser precisos en el uso y el manejo de la información y hacerlo de una manera ética. Con estos puntos tenemos ya el manejo o los elementos de el instrumento de evaluación. Sin embargo, la otra parte que habíamos visto dentro dentro de esta unidad era las consideraciones éticas de la entrega del informe. ¿Ok? Y para esto tenemos que ver algunas características. La primera es que es la ética. La ética es diferente de la moral. La moral es la costumbre, las tradiciones, lo que yo pienso que es correcto y demás. Es particular, la moral. La moral es particular y es temporal. Por ejemplo, eructar al comer es moralmente mal visto en México, pero es moralmente bien visto en países como Asia. Entonces es particular. Lo que busca la ética es una comprensión de qué es lo bueno o lo correcto para todos. Y en el caso de la psicología, aplicaría qué es lo bueno o lo correcto en el campo de la psicología para los psicólogos. Y aquí vamos a dividir la ética en dos grandes ramas. Tenemos la aplicación explícita de la ética, que es decir, cómo explícitamente utilizó la ética como una manera de y seguimiento y, ¿cómo decirlo? Seguimiento y recomendaciones a las personas que llevan a cabo la profesión de la psicología para llevarlo a cabo de una forma adecuada y la aplicación implícita de la ética. No está escrito, no está señalado, pero a través del ejemplo, a través de la práctica, se van asimilando estos valores. Generalmente cuando hablamos de la ética en psicología, nos vamos a referir a el aspecto de la aplicación explícita de la ética. Esto lo podemos ver reflejado en códigos, en reglamentos, en tratados. Es decir, hay códigos, reglamentos y tratados escritos, explícitos, externos al ser humano, que explica cuál debe ser el comportamiento y cuál es el deber ser del psicólogo.
Y la aplicación implícita, que es un poquito más difícil de detectar, son valores, comportamientos y principios, pero que detectamos dentro de los propios miembros que hacen psicología. Es decir, al momento de que ustedes comparten y conviven con sus profesores de psicología, van viendo o van entendiendo los valores que tienen y estos valores los van asimilando. Esa parte es un poquito más compleja. Ahorita nos vamos a quedar con la aplicación explícita de la ética y ya cuando les toque trabajar la materia de ética en el ámbito psicológico, ya lo vamos a trabajar más a profundidad este tema. Entonces, la ética explícita se puede mostrar y pedir, mientras la ética implícita se puede mostrar y emular. En el caso de la ética, en psicología, nos vamos a manejar perdón, ¿se trabó esto? Por el código de ética del psicólogo. ¿Ok? Y aquí vamos a revisar algunas otras cositas. Primero, el código de ética del psicólogo fue fundado por la Sociedad Mexicana de Psicología, AC. AC es una asociación civil. Esto quiere decir que el código de ética del psicólogo en México no es una normativa estatal, es un código generado por una asociación civil y que se espera o se recomienda que todos los psicólogos cumplan. Ya este es un punto muy valioso y muy importante para ustedes para que entiendan los límites de alcance de este tipo de materiales. Vamos a ver. En- Cuando hablamos de normas, cuando hablamos de reglas, podemos señalar la existencia de tres reglas diferentes. Tenemos las reglas del FAS, que son las reglas de carácter religioso. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, santificarás las fiestas. Este tipo de reglas poseen la característica o poseen el elemento de que el premio o el castigo recibido por seguirlas no dependen del ser humano, sino de una entidad superior. Si yo digo honrarás a tu padre y a tu madre y no lo hago, no es que el gobierno me vaya a castigar o no es que me vaya a pasar algo, sino que después de la vida, cuando esté en el juicio final en determinada religión, el ente supremo me va a decir no cumpliste el mandamiento, no cumpliste la regla, te va a pasar determinado castigo. Como se darán cuenta, dentro del ámbito de psicología, no tenemos reglas del FAS, no tenemos reglas religiosas, ¿ok? El psicólogo puede tener principios religiosos, pero como persona, no como psicólogo en sí. Después tenemos las reglas del jus. Jus viene bueno, de la palabra jus viene la palabra justicia y son las normas jurídicas, es decir, son aspectos legales. Estos aspectos legales son de carácter punitivo y obligatorio, es decir, una regla punitiva o una regla del jus tiene que ser seguida sí o sí, le guste o no le guste a la persona. Y el Estado tiene la fuerza de obligar a la persona a hacer o no hacer determinada acción conforme a estos principios. Les pongo un ejemplo. Hace ratito veíamos que en delito de usurpación de profesión o usurpación de identidad. ¿Ok? Entonces, si una persona se hace pasar por una profesión que no tiene y la está ejerciendo, no solamente es que vaya a decir, no solamente es que vamos a decir, híjole, eso está muy mal, o eso no se debe de hacer, sino que va a haber una consecuencia legal, que va desde una multa hasta ya directamente tiempo en prisión. De igual forma, si el consentimiento informado o el manejo de uso de la información no es dado a los pacientes, entramos en un ámbito legal de incumplimiento sobre el respeto y el manejo de los datos personales. ¿Ok? Estas son las reglas del use. En psicología sí las vamos a manejar. Hay ciertas normativas y ciertos aspectos que se tienen que cumplir al momento de establecer un contacto psicológico. Normativas que establecen, por ejemplo, cómo tiene que ser el consultorio psicológico para que pueda ser válido, cómo tiene que ser el trato que dé el psicólogo a los pacientes y en qué casos, en el ámbito más médico, en qué casos podemos hablar de negligencias médicas y las consecuencias que va a poseer. ¿Ok? También por eso les decía que no pueden aplicar directamente ustedes las pruebas o los informes. Tiene que tener una validación de una cédula, la cual da el Estado para poderlo llevar a cabo. Y por último tenemos el bonimores o la moral o las reglas morales y éticas.
Es decir, aquí el castigo o aquí la consecuencia no es metafísica, no es que ningún Dios te vaya a castigar y tampoco es legal. No es que de su incumplimiento puedas generar algún tipo de malestar o algún tipo de problema, sino que a través de ese incumplimiento lo que vas a tener es una consecuencia social, o sea, vas a ser rechazado por el gremio, vas a tener una exclusión social o vas a ser visto como una persona moral o éticamente incorrecta. Muy bien. En este apartado o en este sentido, el código ético en psicología, al ser de una asociación civil, no fue emitido por el Estado y por tanto tiene una obligatoriedad en el campo de la ética. No están obligados por las leyes a cumplirlo. Y si por alguna razón uno de los puntos del código de ética los obliga a cumplirlo, no es en sí porque sea el código de ética, sino que es por alguna otra normativa que está de fondo. Muy bien. ¿Y qué es lo que busca este código? Ya que establecimos como que es un código de conducta o de regulación de las partes. Bueno, lo que busca este código es garantizar la protección de los usuarios de los servicios psicológicos, vincular explícitamente las normas que prescriba con principios generales, o sea, mostrar como principios generales de la psicología, apoyar en la mayoría de áreas de aplicación de psicología y ofrecer un apoyo psicológico en la aplicación de las normas de las decisiones al momento de educar o al momento de que los psicólogos tengan formación. ¿Ok? Es decir, es como una guía deontológica o una guía del deber ser del psicólogo. Muy bien. Podemos dividir el código ético del psicólogo en dos partes, en la de los principios generales, en las cuales se nos establecen las normas que tiene que llevar el psicólogo, el deber ser, y las normas de conducta más particulares, ya sea las conductas relacionadas con la calidad del trabajo y desempeño del psicólogo, los resultados del trabajo del psicólogo, o las relaciones que establece el psicólogo entre él y sus pacientes o entre él y otros psicólogos. Los valores éticos que vamos a fomentar aparte de este código de ética van a ser el respeto a la dignidad humana. Toda evaluación y toda intervención psicológica se tiene que hacer con respeto y siguiendo principios que valoren a la humanidad y su dignidad, partiendo de derechos humanos. Ahí sí entramos al campo de las leyes. Todo tiene que ser conforme a derechos humanos de acuerdo al artículo primero constitucional. Un tratamiento humano y responsable, derivado del artículo cuarto constitucional, también es una obligación. Y responsabilidad social, en el caso de que el psicólogo tiene que tener una responsabilidad ante la persona y ante la sociedad en general. Muy bien, y por aquí les había puesto algunas normas, esas las trabajaremos más adelante en la clase del ratito, pero con eso abarcaríamos todos los elementos de nuestro código de ética y nuestro código de ética en psicología y los elementos de el instrumento. Les deseo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Al ratito nos vemos a los que se conecten y si no, ya tienen este material muy sintético sobre los elementos tratados. Tengan un bonito día. Bye bye.